Entonces estamos viendo el tema de ir y evangelizar a los bautizados, y habíamos dicho que en el tiempo de los apóstoles del Señor Jesucristo, lo normal era que la gente recibiera el mensaje del Evangelio. Recuerden que el Evangelio significa buena noticia, o significa noticias o mensajes de noticias buenas o de cosas alegres, de cosas que producen gozo y regocijo. Entonces las personas escuchaban acerca del mensaje del Evangelio. Le voy a poner aquí una nota, por si acaso, siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas. La palabra Evangelio, ¿ya? Y el Señor permitió que el Nuevo Testamento fuese escrito en griego koiné, el griego que se hablaba en ese entonces. Entonces viene de una palabra griega que es Evangelios, si lo traemos del griego acá. Y eu significa bueno o buena, y angelios significa mensaje. De ahí viene la palabra ángel. La palabra ángel significa mensajero. Es la misma palabra en hebreo para malak. Malak. La palabra ángel no está en la Biblia, sino que está la palabra malak o angelios, significa mensajero. Entonces un ángel es un mensajero de Dios, alguien que trae la palabra de Dios, alguien que viene también a declarar la voluntad de Dios y también los planes de Dios y el programa de Dios para nosotros, ¿ya? Así que significa mensaje. Por eso que decimos que el Evangelio es un mensaje bueno o un mensaje de cosas buenas, o también algunos dicen noticias buenas. Entonces, en aquel entonces la persona recibía esta buena noticia, se volvía al Señor Jesucristo y se producía la conversión. Recuerden que la conversión ¿saben lo que significa conversión? Conversión significa que yo iba en una dirección y de repente cambio de dirección opuestamente. Eso es conversión en la Biblia. Y es conversión también en los padres de la iglesia. Nosotros íbamos alejándonos de Dios, siguiendo nuestros propios caminos, hasta que oímos el mensaje del Evangelio. Estoy hablando como lo escuchaban en ese tiempo, y la gente escuchaba y se volvía al Señor. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio me habla de una persona, me habla de Jesucristo. ¿Y cuál fue la buena noticia? Lo tenemos en 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? En el versículo 3. Ahí dice, os he entregado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese es el sencillo mensaje que entregaban los apóstoles y entregaban también los padres de la iglesia, que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y además está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y por qué está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Por qué está sentado a la mano derecha del Padre? Está sentado porque terminó una obra. Está sentado porque terminó el proceso de redención. Está sentado porque ahora está descansando de disfrutar los efectos de la expiación de nuestros pecados en la iglesia. Porque todo lo que está en la iglesia son el resultado, son el fruto de su sacrificio, son el fruto del derramamiento de su sangre. Por lo tanto, Él se sienta para disfrutar las consecuencias del fruto de su derramamiento de sangre, de su sacrificio, de su expiación, de su redención. Él pagó un alto precio, eso es redención, pagar un alto precio para rescatar. Entonces las personas escuchaban ese mensaje, creían en Jesucristo, se convertían, entonces eran bautizados. Entonces se convertían, había conversión.
¿Cómo sabemos que una persona se convertía en ese tiempo? Porque la persona mostraba frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si una persona decía que era convertida, se notaba en la vida. Se notaba en cómo vivía, cómo hablaba, cómo pensaba, en qué deseaba. ¿Qué palabra es? Primera de Corintios 15:3. Se va a tener que cambiar el dibujo porque está medio seco. Ya. Ahí sí, ¿verdad? No, este es azul. Bueno, no, ya. Entonces la persona se convertía y Pedro dijo en Hechos capítulo 3, dice, conviértanse y bautícense. Entonces el bautismo venía después de la conversión. Eso es lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces la persona daba testimonio público de que se había convertido recibiendo el agua del bautismo. O como dice Pablo también, dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El Evangelio se llama también igual a palabra de verdad. Palabra de verdad. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dígame, señorita, ¿cuánto? María, no sé si entendí mal. Dice convertirse primero, bautizarse después, significa convertirse primero, aceptar a Dios en su vida. Claro, exacto, claro. ¿Es lo que hace el evangélico? Eso es lo que se hacía en la iglesia primitiva. En cambio, después con el tiempo en la iglesia empezaron a bautizar primero a los pequeños y después con el tiempo existía la conversión. Pero al principio era así, porque se le predicaba a los adultos, a las personas que tuvieran conciencia. Eso es lo que hacían. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, tenemos este modelo. Hechos capítulo 3. Entonces, Pedro le estaba predicando a los judíos que ya conocían de la verdad. Entonces decía, conviértanse y bauticen. Entonces bautizaron. Así era. ¿Y por qué cambió eso? ¿Debido a qué? Lo que pasa es que los judíos, en el tiempo del Señor Jesucristo, ofrecían a los niños pequeños en el templo y le practicaban la circuncisión. El Señor Jesucristo, teniendo 8 días de nacido, lo llevan al templo para practicarle la circuncisión, para cortarle, como decía una amiga, una niñita chica me decía, tú ya sabes, me decía. Entonces le hacían la circuncisión y esa era como una presentación al templo. Entonces con el tiempo esas prácticas judías se traspasaron al cristianismo y en vez de hacer la circuncisión, le bautizaban. ¿Eso fue después cuando el Señor Jesús nació? ¿Después de él? ¿Antes no? No, antes no. Después de él. Claro, el bautismo de niños vino después. Claro, exactamente. Lo que pasa es que hay un proceso histórico. Hay un proceso histórico hasta que ya, por ejemplo, en el año 325, a partir del concilio de Nicea, ya empiezan a haber algunas variaciones. Sí, exacto. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurría. Había conversión y luego bautismo. Entonces, con el tiempo, y eso es lo que yo les puse aquí en la presentación, con el tiempo, entonces empezaron a ver, en el principio de la vida de la iglesia se bautizaba solo los convertidos. Ahora la tarea se ha invertido, se tienen que convertir los bautizados. ¿Y saben por qué hay que convertirlos? Porque hay muchos bautizados. Por ejemplo, si usted hace una encuesta, la mayoría de los que están en la cárcel están todos bautizados. Sí, obvio. Entonces, significa de que ahí no hubo conversión. Recibieron el bautismo como un rito de iniciación, pero no hubo un cambio de vida, no hubo un encuentro con Jesucristo. Entonces, ese es el... No solo los que están en la casa, también los que están en la casa y matan a la señora. O sea, lo que hizo llevar a sí, los papás que dicen que van a la misa, después golpean a la señora. Los hijos también que golpean a los padres.
Claro, exacto. Sí, hay muchos que están bautizados, pero no están convertidos de todo corazón, ¿cierto? Pero para la traducción hay una. Mire, tengo un conocido que yo hace ratito que quiero convencerlo de que bautice a su niñita. La chiquita tiene 4 años. Entonces me dio una respuesta parecida a lo que usted dice. Que se bautice cuando esté grande para que tenga conciencia de lo que va a hacer. No, ¿sabe por qué no es bueno eso? Le voy a contar un caso. El sargento de policía de México hizo un estudio y todos los niños que morían en Halloween en México, el día de Halloween mueren muchos niños en el mundo, desaparecen muchos niños. Entonces el sargento se dio cuenta de que la mayoría de los niños que desaparecían no estaban bautizados. Lo que pasa es que con el bautismo están protegidos, si no están bautizados no están. Claro, exactamente. Lo que pasa es que después tiene que haber una entrega total, incondicional. La persona con conciencia se tiene que entregar al Señor, porque tiene que haber una decisión de por medio, ¿cierto? Uno no nace cristiano. Eso estamos claros, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 dice que nosotros debemos aceptarle a todo aquel que le oye y le acepta, pasa a ser un verdadero hijo de Dios. Claro. Entonces, por eso que en ese aspecto, digamos, los evangélicos podríamos decirte que hasta cierto punto tienen razón, pero hay algunas cosas que se separan totalmente de la doctrina verdadera. ¿Ya? De hecho, Martín Lutero no consideró para nada, pero para nada, es como que con él comenzó el cristianismo y del 1520 para atrás, como que no había ningún cristiano ni había ningún salvado, era oscurantismo, no tomó los padres de la iglesia, nada. Y sucede que 1520 años ya lleva el cristianismo de vida. Entonces, como dijo un sacerdote jesuita, el protestantismo es una cabra joven de 15 años apenas, porque comienza en 1520. Y en Chile, fíjese que la gracia que tiene la Iglesia Católica es que tiene unidad, a diferencia de la Iglesia Protestante que está desunida. Voy a poner el caso, ¿sabe usted? En Chile en estos momentos hay 4.000 denominaciones protestantes, 4.000 denominaciones evangélicas. Y esas 4.000 denominaciones evangélicas son 4.000 formas distintas de interpretar la Biblia. Y en el mundo, ahora si nos vamos al mundo, hay 40.000 denominaciones protestantes. Entonces, pero ¿cuál es la gracia de la Iglesia Católica? Que mantiene la unidad. Hay carismas de un tipo, hay contemplativos, hay carmelitas, hay personas que se dedican a los enfermos, a visitar a los presos, otros predican en la... Este caballero del cual yo me estoy guiando para el curso, él predica en la calle y visita a las personas casa por casa. Y él tuvo su carisma en 1980, que eso lo autorizó Juan Pablo II. Y él usa este sistema y que ha tenido muy buena acogida. Entonces, porque lo que pasa es que el católico como que nos encerramos en la iglesia y no salimos a buscar a las ovejas perdidas. Pero hay un detalle, el católico no tiene idea de la Biblia, no conoce la Biblia, no tiene la costumbre de leer y reflexionar lo que la Biblia dice, lo que el Señor quiere que Dios nos diga. Es un gran detalle. Sí, pero el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero para estar el cristiano hay que conocer al Señor, porque si yo no lo conozco al Señor, no de mi vida, ¿cómo yo puedo decir, no, mi amigo, mi conocido, alguien de confianza? Síganlo. Yo no puedo amar lo que no conozco. Claro. Y mientras más conozco, más amo. Por eso digo, el gran error que tienen Claro. las personas cristianas de la Iglesia Católica, somos de misa, somos de... Pero no, la mayoría tiene la Biblia en la casa y no la estudia. Sí, la tiene abierta en el Salmo 91. En mi casa nosotros tenemos 6 niños y de chiquitito, de que están chiquititos, les leíamos, todas las noches hacíamos una reflexión bíblica, cristiana, o leíamos una vida de un santo. Y así, entonces ya tienen la costumbre, ya conocen. Depende de los padres. Depende de los padres, exactamente, sí, justamente. Por eso estamos acá, para tratar de... Dígame, Nicolás. Luego más adelante, en Hechos 15, me parece, San Pablo bautiza
a una mujer y a toda su familia, dice. Claro. Entonces, Lidia. igual, entonces bautizaba igual a los niños. Sí, pues Se podría exacto. decir que empezó a bautizar a niños porque para borrar el pecado original. Claro, eso vino, pero después del Señor Jesucristo, porque al principio era así, ¿cierto? San Pablo en el año 70, ¿no? Claro, en el año 70. Entonces, estas cosas fueron a medida, es que la revelación es progresiva. Lo que se sabía hace 20 siglos era distinto a lo que vamos sabiendo nosotros ahora. Entonces, el Señor, porque no es una revelación estática, que yo, listo, me aprendí toda la revelación y no tengo nada más que aprender. No, para nada. Es algo que siempre uno va aprendiendo, ¿cierto? La novedad. La novedad, exacto. Entonces, yo la otra vez que la iglesia misionera al principio se volvió muy misionera. Empezó a predicar el Evangelio en Jerusalén, después en Samaria y después en Judea y hasta lo último de la tierra, dice en la carta a los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Ya? Y llevó el mensaje de salvación a todo el mundo pagano. Recuerden que, a ver, una de las diferencias entre el cristianismo y el hinduismo es que el cristianismo tiene un solo Dios. En cambio, el hinduismo tiene 900 dioses. Cuando el Señor Jesucristo le mandó a Moisés con las 10 plagas, ¿se acuerdan ustedes de las 10 plagas, no? Sí. El número 10 en la Biblia es muy importante, ¿eh? El número 10 es un número perfecto. El número 10 tiene que ver con perfección de orden, y por ende es el número que tiene que ver con la responsabilidad. Por ejemplo, el Señor le mandó por medio de Moisés, al faraón le mandó solamente 10 plagas. ¿Por qué no le mandó 9? ¿Por qué no le mandó 11? ¿Por qué no le mandó 3? ¿Por qué le mandó 10? Porque esas 10 plagas que le estaban haciendo responsable a Faraón del conocimiento que estaba recibiendo y lo estaba desechando. Él estaba desechando al Dios vivo y verdadero. Entonces Dios lo hace responsable mandándole esas 10 plagas. En la tercera plaga, porque la primera le fue a pedir Faraón a Moisés que no siguiera el río transformado en sangre. Ya, volvió el río a estar normal. En la segunda, cuando salieron un montón de millones de ranas y se metieron hasta en el dormitorio de Faraón, fue Faraón y le dijo a Moisés que por favor le quitara las ranas. Después, en la tercera, Moisés golpea el polvo de la tierra con su vara y se transforma en piojos, ladillas, insectos que pican al hombre y empezaron a sufrir toda esa carga. Fue de nuevo Moisés Faraón fue a Moisés para que le quitara eso y le hizo caso. Pero el Señor solamente hasta ahí le dio libre albedrío a Faraón. En la cuarta plaga dice, Dios endureció el corazón a Faraón. Entonces, lo que aprendemos del Antiguo Testamento, que Dios da oportunidades, pero hay un momento en el Antiguo Testamento en que el Señor endurece a la persona. ¿Por qué lo endureció? Porque Dios, como sabe cómo va a reaccionar la persona en el futuro, Él sabía que aunque le siguiera dando oportunidad, nunca se iba a volver Faraón a Dios. Entonces, por eso que lo endurece. Y después siguen las plagas. Entonces, le manda 10 plagas para hacerlo responsable del conocimiento del Dios verdadero que estaba recibiendo y que él estaba despreciando. Y además, fíjese que Dios a usted le dio 10 dedos en las manos, son 10 nomás, en las manos, porque a usted le está siendo responsable de lo que hace. Uno hace con las manos. Entonces soy responsable de lo que hago, de mis acciones. Y 10 dedos en los pies, porque soy responsable de cómo camino, cómo me conduzco, cómo avanzo en la vida, cómo me desplazo, cómo es mi estilo de vida. Entonces, el número 10 es responsabilidad y es perfección de orden. Y también los 10 mandamientos. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Al pueblo judío, si no los pudo cumplir,
le sirvieron para darse cuenta de que eran transgresores, desobedientes. ¿Cuántas veces le perdonó el Señor a Israel en el desierto? Porque el Señor le perdonó un número limitado de pecados. Le perdonó un número limitado de pecados. ¿Cuántas veces perdonó el Señor a Israel? 10 veces. Responsabilidad y orden. 10 veces. Y después de eso nos dejó entrar a la tierra prometida, excepto a Josué y Caleb. Pero fueron solamente 10 y están en el Pentateuco, del número, Deuteronomio, Levítico. Las 10 veces que él perdonó. Porque eran porfiados. Con respecto a eso, de la perfección del orden, ¿qué sentido tiene de las 10 vírgenes la responsabilidad del orden? Ah, interesante. ¿Sí? Ahí son responsables porque ahí significa que son responsabilidades, tienen el orden en relación a cómo están preparadas para cuando venga su Señor. Porque 5 no hay, la otra 5 no. Claro, claro. Las veces. Pero ahí el 10 es responsabilidad. Y es orden porque Dios establece, o sea, Dios separa equitativamente quiénes son las insensatas y quiénes son las prudentes. En el nombre así. En el nombre así, la insensata y la responsable. Sí, y a veces también uno es insensato. Por eso digo en el nombre. Claro, a veces uno también. Por ejemplo, ¿por qué uno peca? Porque está más en el mundo que las cosas espirituales. No. ¿No? ¿Por qué uno peca según Jeremías? Disculpe que hable, pero aquí yo creo que para aprender Sí. Dice Jeremías que, lo voy a citar así, dice, y la tierra fue devastada y destruida debido al pecado del hombre, porque no había en la tierra hombre que reflexionara. Por eso que el pecado es un momento de locura, es decir, es un momento en que la persona deja de reflexionar. O sea, deja de decir, si yo hago esto, me va a pasar esto otro, voy a perder la comunión con el Señor, estoy despreciando la sangre de Cristo, no voy a estar en una buena comunión con mi hermano, en la iglesia, en la parroquia. No piensa eso, simplemente llega y lo hace. Entonces uno peca porque no reflexiona. Se deja guiar por la parte carnal. Porque el pecado produce... Uno peca porque el pecado produce deleite, produce placer, porque si el pecado no produjera placer, si el pecado no produjera deleite, la gente no pecaría. Pero también hay más raíces para el pecado. ¿Ah? No solamente hay más raíces también. La falta de conocimiento. Claro, exacto. Los niños no traen el conocimiento tampoco. Entonces, son muchas cosas las que adolecemos para llegar al punto en que no, ya, para que aparezca el temor de Dios. Claro. Son muchas cosas. Sí, sí. Lo que traemos, lo que nos ocurre, Por ejemplo, la educación, todo lo que claro. incluye, nacimos en un hogar así, o nos pegaron, nos trataron como reinas. claro. No sabemos, o sea, es un cómo Claro. tan grande que... Pero el Señor, aparte de todo eso, el Señor tenemos libre albedrío y tenemos libertad. Porque lo que tenemos es una inclinación al mal, pero no una fuerza irresistible al mal. Claro, es una inclinación. Y ahí nosotros nos diferenciamos de lo evangélico. ¿Qué es lo que dice lo evangélico? Los evangélicos dicen así, de que nosotros estamos totalmente corrompidos, pero totalmente corrompidos y no podemos hacer absolutamente nada de bueno, ni una cosa. O sea, estamos tan corrompidos que ni siquiera podemos decidir, y eso está malo. Porque si nosotros fuéramos tan pecadores así, tan bajos, y no pudiésemos decidir, no tendríamos libre albedrío y por lo tanto no fuéramos responsables de nuestros actos. De hecho, la Biblia dice que nadie se salvaría en este mundo si fuera por pecado, porque todo, sea del más alto al más bajo, más chico, todo el mundo tiene pecado. Exacto. Nadie se salvaría, nadie, pero sí por gracia y por fe seremos salvados. Claro, pero yo establezco la diferencia en que
si yo fuera totalmente corrompido, 100% corrompido total, no tendría libre albedrío para decidir. En cambio, en el mundo católico, ¿qué dice? Tenemos una inclinación al mal, pero no es una fuerza irresistible. ¿Ah? No es una cosa que yo no pueda decir que no. Entonces, ¿por qué? Porque nos permite tener libre albedrío para tener responsabilidad. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso que Juan Calvino decía que el ser humano no podía ser salvado sino porque si Dios no interviniera, y por eso que había unos para salvación y otros se iban a perdición, porque Dios los tenía destinados para la perdición y a este los tengo destinados para la salvación, y eso sería El destino. ¿ah? El destino. Sería un destino casi platónico de la mitología griega. ¿Ah? Entonces no, Dios dice, quiere que todos los hombres se salven y todos gozar del arrepentimiento. Él es el deseo de Dios. Pero depende del hombre. Claro, uno decide. Exacto. Entonces, eso es lo que está. Entonces eso significa ese número 10. Entonces, los 10 mandamientos nos hacen responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. A ver, ¿cuáles son todas las potencias del alma? Inteligencia. Aquí tenemos el alma, ¿cierto? Aquí afuera tenemos el cuerpo. Y más adentro tenemos el espíritu. ¿Ah? Y el espíritu es el que nos permite tener comunión con Dios, es el que nos permite tener contacto con Dios y es el que nos permite tener una conversación con Dios. ¿Ah? Esa es la gracia del espíritu. En cambio el alma, si nosotros vemos el alma, vamos a poner acá, el alma tiene 3 potencias. Algunos dicen 2, pero eso no es problema. El alma tiene inteligencia, tiene afecto y tiene voluntad. Hay algunos que dicen que tiene inteligencia, voluntad, no más, pero también se puede poner afecto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque digo que el alma tiene inteligencia, tiene afecto y voluntad, tiene 3 potencias, al igual que Dios. Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, con la voluntad deseamos o no deseamos. Con la inteligencia captamos la verdad o somos engañados por el error. Y con el afecto, ahí están todos los sentimientos: la ira, el enojo, el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu trabaja en las potencias del alma para poder hacernos semejantes al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde yo discrimino la verdad del error? No es la voluntad ni el afecto, es la inteligencia. ¿Dónde yo deseo algo o no deseo? En la voluntad. ¿Y dónde siento? En los afectos. La tristeza. La tristeza se siente porque hay un bien que está ausente. Yo siento tristeza porque hay un amor ausente. Tengo esperanza porque estoy esperando a futuro un bien que me va a venir. Entonces, las virtudes cardinales y las virtudes teologales toman las potencias del alma y se desarrollan. Entonces, Dios tiene igual, Dios tiene lo mismo. El Señor tiene inteligencia infinita. Y el Señor, según Hebreos capítulo 10, el Señor borró su mente a propósito, porque dice: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Qué significa? Que es como que se hubiese sacado todo de lo que hicimos. El Señor antes estaba enojado con nosotros, los afectos, pero por medio de Jesucristo ahora siente gozo con nosotros. Antes tenía el deseo de destruirnos, pero después por medio del Señor Jesucristo nos acogió
Entonces, por eso es que somos imagen de Dios. Dios tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene afecto. Siente lo mismo que siente usted, pero infinitamente perfecto. Tiene inteligencia ilimitada y tiene unos deseos de bien para usted, porque ¿qué es lo que busca Dios de usted? Que usted se deleite, que usted sea feliz, que usted esté regocijada, que usted esté contenta, contento. Dios siempre busca el bien, siempre deleitando al hombre, siempre trayéndole placer espiritual. Pero ese placer también va a veces con sufrimiento, ¿cierto? Dios también tiene sufrimiento en nuestra vida. El sufrimiento hace bien. Y sufrir por Cristo es el mayor honor y lo más alto en dignidad. Si viniera una persecución a los católicos, nosotros tenemos que entregarnos, pero hay que estar preparados para eso. ¿Usted estaría dispuesto a que le quiten la casa, que le quiten todos los recursos, lo expulsen del lugar donde está, quedar en la misma ruina, en la misma calle, no tener dinero, ni trabajo, ni nada? Eso es lo que sufrieron los cristianos. Por eso que Pablo en Filipenses dice: yo sufro en mi carne lo que todavía falta por el sacrificio de Cristo por su iglesia. Entonces, por eso que nosotros sufrimos, porque estamos sufriendo juntamente con Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento, decía un sacerdote jesuita, muy bueno ese libro, se llama La divinización del sufrimiento. La divinización del sufrimiento. El sufrimiento nos diviniza, es decir, nos hace cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Y no solo la persecución, sino que también las cosas de la vida. Por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros, tener un negocio y perderlo todo, también es como empezar de nuevo, pero uno se proyecta arriba. Claro. Ya no es tan material, es una cosa tangible, sino que ya se pone, pero esos son golpes buenos en la vida. Sí, en 1 Corintios capítulo 13 Pablo dice que el amor es sufrido. El verdadero amor trae sufrimiento. Entonces las personas que no quieren amar verdaderamente es porque no quieren sufrir. Porque si yo amo verdaderamente como Dios me amó, yo voy a sufrir. Obvio. No puede haber amor verdadero sin sufrimiento. O ha sufrido mucho y no quiere seguir pasando. Claro, pero es que el sufrimiento se ofrece. Si yo sufro, yo se lo ofrezco al Señor. Todos los sufrimientos tienen que ser ofrecidos al Señor. Porque si yo los ofrezco al Señor, son sacrificios para el Señor y por lo tanto eso me santifica, eso me eleva, crezco espiritualmente. Pero si yo ando así y hablándole a toda la gente, yo sufro tanto, la paso tan mal. Quedarse en ese dolor. Eso no es agradable delante de Dios. Claro, porque la gente va a decir: mire, es católico, es cristiano, y sucede que se pasa quejando, y yo que soy ateo no me quejo nunca. Entonces, por eso que el sufrimiento tiene que ser bien tomado. ¿Cómo lo tomo? Como un sacrificio a Dios y se lo ofrezco. Eso es un ejercicio, no es fácil. No es fácil. Porque en la mañana cuando nos levantamos temprano, nosotros decíamos: a las 8 tengo que ir acá, a las 9 aquí, después en la tarde tengo que hacer esto. En la agenda tenemos una serie de actividades, pero a veces en la agenda del día no podemos estar dispuestos a sufrir. Entonces ahí está el problema. Nosotros tenemos que considerar el sufrimiento, estar preparados. Una vez, un hombre despertaba todos los días a las 4 de la mañana y él no sabía por qué despertaba a las 4 de la mañana. Y hasta que se dio cuenta que tenía que empezar a orar todos los días a las 4 de la mañana. Y durante un mes oraba a las 4 de la mañana. Y entonces un día, tipo mediodía, recibe una llamada telefónica, no sé si les contesto, recibe una llamada telefónica y le está llamando al hermano y le dice: Jorge, te estoy llamando porque te tengo que dar una noticia. Nuestros padres venían en el auto, chocaron muy fuertemente, los chocó una persona y murieron los dos.
Él dijo, si yo no hubiese estado orando y pidiéndole al Señor y haciéndole caso, levantándome a las 4 para orar, me hubiera dado más fuerte el golpe que si no hubiese estado preparado. Entonces el Señor a uno lo prepara, por eso que si usted despierta a medianoche, a las 3 de la mañana o a las 2, usted tiene que ponerse a orar, porque el Señor la está preparando para algo. San Martín de Porres, cuando venían 2 ladrones, los venía siguiendo la policía y se metieron a la iglesia donde estaba el santo Martín de Porres, no sé si el fray Joa, y los mete él a la capilla y los deja ahí en un rincón así. Y pasa la policía, se mete y dice, ¿dónde están? Y él dice, no sé, recorren todo y se van. Y el Señor permitió que los policías no vieran a los ladrones. Y esos ladrones se volvieron de corazón al Señor. ¿Ah? Se convirtieron, exactamente. Bueno, hay mucha historia. Bueno, eso es, por lo tanto, el Señor nos manda esto, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, que prediquemos la buena nueva, que prediquemos de Jesucristo. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo, no de nosotros. Había un dicho, se dice que cuando hay 2 jovencitos que quieren ponerse a pololear, se le aconseja que a la jovencita atraiga al novio, no a ella. Y ya el jovencito que está de novio de pololo, se le aconseja que no atraiga a la polola a él, sino que ambos atraigan a cada uno, al otro, lo atraigan pero hacia el Señor. No hacia el cuerpo de la señorita, no hacia la belleza del varón. Entonces cuando hay una pareja joven, cristiana, católica, con valores, cada uno debe atraer al otro, pero hacia el Señor, no hacia la persona, porque la fuente de felicidad no es la persona, la fuente de felicidad es Dios. Y yo no me relaciono para que ella me haga feliz, yo me relaciono para yo hacerla feliz a ella y ella dice yo a él a través del Señor. Pero no es un asunto, por eso que fracasan los matrimonios, porque busca cada uno el bienestar propio y no busca el bienestar del otro. Entonces no es un amor cristiano, no es un amor de Dios, es un amor mundano. ¿Ah? Entonces es muy importante eso. Y eso tiene que ver también con predicar el Evangelio. Yo debo llevar a las personas a Cristo. Yo debo llevar a las personas a la iglesia. Yo debo llevar a las personas a la verdad. No contarles mis anécdotas ni contarles mis cosas, a menos que el testimonio que yo quiera dar le pueda servir de edificación. Pero mejor hablarle del Señor, de lo bondadoso, de lo bueno, de lo fuerte, de lo poderoso, de lo tierno, de lo manso que fue el Señor. Hay que hablarle de Él. Yo tengo que hablar de los atributos de Él, no hablar de mí, ¿cierto? ¿Estoy bien o no? ¿Estoy mal? ¿Cierto? Entonces el Evangelio a veces se predica poniendo oído a una persona que quiera hablar. En España habían 2 avisos en el diario. Se necesitan señoritas o jóvenes, se les paga buena paga por hora para escuchar a personas de la tercera edad. Y se necesitan personas ya maduras, como padres o madres, que puedan tener tiempo para que escuchen a niños cuyos padres no los ven nunca. Eso yo estoy contando eso de hace unos 5 o 6 años. Por lo tanto, en España hay 2 segmentos de la población que están abandonados, los de la tercera edad y los jóvenes. Y no está bien eso, porque acá, por ejemplo, hay unos monitos así de crochet que tienen un nombre bien particular, y se los ofrecen en su propaganda para el apego para los niños. Dicen,
alimentarla. Entonces, una guagua ya desarraigada Sí. del afecto, o sea, está totalmente desvalida en el momento de tener un problema en el futuro, porque no tiene arraigo, tiene raíces que lo sostengan. Exacto. Yo conozco un niño de 5 años y la mamá pasa trabajando y le compró un monito que repite todo lo que él habla. Porque no tiene otro hermano, pero tiene un hijo como otro hermano. Claro. Y eso está ocurriendo aquí. Exacto. Sí, no, esto está La tecnología, eso va con la modernidad de la tecnología. Por ejemplo, en mi caso, yo no veía a mi madre en todo el día. Yo me levantaba a las 8 de la mañana, mi madre no estaba, la veía media hora al almuerzo, yo me iba al colegio y yo no la veía hasta las 8 de la noche. Porque ella trabajaba todo el día de enfermera, era enfermera, y yo era hijo único, no había nadie más en la casa porque nuestro papá, mi papá nos abandonó, pero ella tenía la obligación de ser el sustento. Y yo tenía que entender esa situación, pero a veces yo veía a mi mamá con un montón de archivos y para qué le voy a contar mis problemas si está tan ocupada. Si eso es lo que Y pasa. eso lo que dice la hermana es algo como suavecito. El otro día un niñito de ahí del jardín me decía, tía, ¿tú ves la Llorona? ¿Te gusta la Llorona? Y yo, ¿qué? Sí, le digo, ¿y quién es? ¿Quién es? Le dije yo, ¿por qué usted ve eso? La Llorona es la que mató a todos los hijos. Y no te gusta, no, dije esas cosas, mis niñitos no deben ver los hijos, le dije yo. Pero que usted, no, mi amor, yo eso no lo veo. Lo que quise entrar en más detalle, pero ¿por qué? Porque él va a querer saber, entonces le dije, no, los niñitos no deben ver eso. ¿Por qué? Porque es muy agresivo el chiquitito. Entonces ahí la mamá, o sea, el cuidado de los papás, de los adultos, qué le están mostrando, qué le está pasando. El otro día la mamá me decía, lo que pasa es que mi hija le pasa el celular y luego unos monos que de repente se transforman y son como demonios. No, le quise preguntar, señor, ¿está bautizado? ¿Su hijo está protegido? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Porque como un colegio laico, y uno tampoco puede, porque ahora, si uno conversa o le dice algo, todo es queja, o sea, todo es... No puede. Entonces, ¿qué haces tú? Orar. Ora en silencio, orar por el chiquitito, nada más. Es que se sacó a Dios de los colegios. La Eso es lo que familia está se pasando. destruye la familia. Sí. Bien, entonces, y el mensaje que de ahora es ir y evangelizar a los bautizados para que tengan ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Bien, ahí bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? También los confirmados, están confirmados en la fe, pero hay muchos que no experimentan el poder del Espíritu Santo. Porque acuérdense que, ¿cuál es la función que cumple el Espíritu Santo dentro de la persona cristiana católica? Santificar. Santificar, muy bien. ¿Y qué significa santificar? Apartarlo de... A ver, la santificación tiene dos dimensiones. Vamos a borrar acá. La santificación tiene dos dimensiones. ¿Ah? Santificación. Y todos hemos sido llamados a ser santos. ¿Cierto? Santos no son los que estamos todo el día así, ¿cierto? Sino que la santificación puede ser en el trabajo, en lo doméstico, en la crianza de los niños, en lo laboral. La santificación, por un lado, es apartarse del mal. De toda especie de mal. Dios ama al alcohólico, pero no ama su pecado. Dios ama al mentiroso, pero no ama su mentira. Al homosexual. Dios ama a los homosexuales, pero no ama su desviación. Dios ama al drogadicto, pero no ama Su vicio. el vicio del alma, ¿cierto? Entonces, apartarse del mal y dedicarse o consagrarse a Dios. Y al prójimo, por supuesto, ¿cierto? Entonces yo me aparto de lo malo, yo puedo compartir con personas pecadoras, por supuesto, pero yo no puedo hacer lo que hacen ellos. El Señor Jesucristo fue criticado porque Él iba a banquetes con publicanos y rameras, pero Él no tenía los vicios de
estaba allí justamente para llevarles a la santificación, que lo conocieran a Él, para que fueran cristianos. Entonces, yo puedo compartir con personas sí, pero si yo veo que la cosa se pone difícil, yo le voy a poner un ejemplo, no sé. Ya, yo voy a visitar a los familiares y sirven sus traguitos, qué sé yo me mantengo al margen. O puedo tomar lo necesario para no ser tan digamos, mal agradecido y compartir, pero si ellos ya se empiezan a ir en exceso, yo hasta ahí no me llevo. Porque yo tengo que marcar la diferencia. Pero yo no me puedo estar emborrachando con ellos. ¿Se fijan? Entonces, porque la gente necesita a Cristo y eso es parte de predicar el Evangelio. Y entonces el poder del Espíritu Santo me ayuda a mí a apartarme del mal y dedicarme completamente a Dios y al servicio del prójimo. Ir a visitar a los enfermos en los hospitales, ir a visitar a los presos en la cárcel. Si yo le aconsejo, si tiene oportunidad de ir a visitar a los presos, las presas en la cárcel, es una experiencia muy hermosa. Es muy hermosa porque ahora lo atienden, se lo hacen sentir muy bien, porque son gente muy necesitada. Usted, aunque le entregue una cosita chiquitita, un mensaje, una reflexión, le dé algo, son tremendamente agradecidos. Es muy bonita la experiencia. Uno se siente como en la gloria con ellos, con los presos que tienen inclinaciones espirituales, que se han dado cuenta de que tienen que cambiar de vida. ¿Ya? Y visitar a los enfermos también. Con mi señora nosotros visitamos a hartos enfermos en Antofagasta. Yo visité a los presos aquí en Guachanalupe. Estuvimos trabajando con los gitanos, pero con los gitanos tuvimos mala experiencia. Porque los gitanos no tienen inclinación espiritual. Ellos lo único que les interesa es el dinero, la comida y nada más. Pero lo espiritual, yo un día les dije, yo no vengo a ver más. ¿Por qué? Le dije, porque ustedes quieren los panes y los peces, no quieren al Señor. Pero si yo gasté de mi plata, aquí les cuento, más de $1 millón en menos de un año. Les llevaba mercadería cada 15 días, les compré cocina, compré gas, compré carpas, compré de todo. Porque la idea mía era ya ayudarles y después que tuvieran cierto orden, poder enseñarles cierto la palabra, traerlos a misa, qué sé yo, y no había ningún interés, nada de interés. Hacer una catequesis con los niños pequeños para mi señora fue un caos, porque los niños no tienen ningún principio, orden, nada. No a la escuela, nada. Claro, es pura pelea. Entonces, hasta ahí no va a llegar lo mismo. Pero exacto, se me vino ese dicho, no deis las perlas a los cerdos. Ya. Entonces, por lo tanto, el poder del Espíritu Santo es santificar. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar las palabras de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Y el Espíritu Santo sensibiliza la conciencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ya. Yo invito a un hermano o una hermana a mi casa. Y ese hermano le costó mucho dejar el alcohol. Le costó mucho dejar el alcohol. Y gracias al poder del Espíritu Santo lo dejó. Y llega a mi casa y yo le invito a una copa de vino. Le voy a hacer de tropiezo. Entonces Pablo dice en la carta a los romanos, dice que debemos nosotros, los que somos más experimentados, más maduros en la fe, debemos tener más consideración con los más débiles en la fe, y por lo tanto si mi comida o mi forma de vestir o mi bebida o cualquier otra cosa mía le es ocasión de caer, entonces yo no lo hago. Por amor al hermano débil, estoy citando a Romanos 14. Entonces por eso que uno tiene que ser tan cuidadoso. ¿Ya? Y el poder del Espíritu Santo a uno lo sensibiliza para que la conciencia tenga esa capacidad de darse cuenta. ¿Ya? Entonces, eso también lo habíamos dicho.
Dios nos ha dado espíritu de poder. Y la palabra poder ahí significa la capacidad para hacer cualquier cosa, pero para el servicio de Dios. Por ejemplo, yo les pido que oren, porque DirecTV va a dejar a 5 millones de televidentes sin el EWTN. Lo quieren sacar, lo quieren sacar de la parrilla. Entonces hay que orar, hermanas y hermanos, para que eso no ocurra. Porque yo me he alimentado mucho de ese canal, he aprendido muchas cosas. Hay un programa para niños que se llama La Casita en la Roca. Yo se lo ponía a mis hijos, le puse a mis nietos, donde enseñaban cosas muy hermosas del Señor, de los santos, de la vida consagrada. Entonces, hay que orar por eso, ¿ya? Entonces, ¿tenemos el poder? Sí. ¿Tenemos dominio propio? Sí. Sí. Pero a veces nosotros a veces nos dejamos llevar, ¿cierto? A ver, se dice que en el Señor Jesucristo, ¿cuántas emociones se nombran de Él en la Biblia? 11. 11 emociones se nombran en la Biblia del Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo se enojó? Sí. ¿Uno se puede enojar? Sí. Si es justo, no se puede enojar. Pero que no se ponga el sol, o sea, que no termine el día enojado. El Señor Jesucristo se enojó con los que vendían palomas y ovejas en el templo y hacían cambio de moneda. Dio vuelta a las bancas con las monedas, hizo un azote de cuerda y echó a los que vendían ovejas y palomas. Se enojó. Ese enojo se llama enojo santo, ira santa. Por lo tanto, si a mí me falta el respeto, yo me puedo enojar santamente. No reprendo, no usando garabato, el cristiano católico no tiene por qué estar usando garabato, que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación del oyente, dice Pablo en la carta a los Efesios. No en griterías, nosotros no debemos andar gritando. Dice, enójense justamente, pero no pequen. Porque si al otro día yo sigo enojado, estoy albergando rencor. Y albergar rencor se traduce en raíces de amargura. Y las raíces de amargura van profundizando. Y eso le puede traer cáncer. Exacto. El cáncer en hebreo, yo les dije, ¿qué significa cáncer en hebreo? Falta de perdón. Si a una persona le da cáncer, es porque a alguien no ha perdonado. Si le da cáncer en los pechos, no ha perdonado a alguno de los padres. Si le da cáncer en diferentes órganos, tiene que ver con la persona. Por ejemplo, si le da cáncer en los ovarios, en la parte genital, tiene un problema con el marido, en el caso de la mujer. Por lo tanto, cáncer en hebreo es falta de perdón. Y justamente el cáncer se produce por eso. La gente no ha perdonado, guarda rencor, guarda, y esa raíz de amargura lo enferma. Igual que los huesitos. Claro. Perdono, pero no tiene la esperanza. No. Los huesitos se van a enfermar. Y claro, uno tiene que, uno no puede, es imposible no olvidar, pero uno recuerda con paz. Perdonar es recordar con paz. Tú me fuiste infiel, tú me anduviste con otro hombre, pero lo recuerdo con paz. No te hago problema, no te lo reprocho todos los días. Eso es recordar con paz. Y al perdonar se libera. Claro, exactamente. Entonces, no tienen que guardar rencor. Y la envidia es la que da cáncer a los huesos. Proverbios. La envidia es carcoma de los huesos, dice Proverbios. Por lo tanto, una persona que tiene problemas en los huesos, tiene que revisarse, a lo mejor no está teniendo envidia, no está deseando el bien del prójimo, está deseando el esposo del prójimo, la casa del prójimo, las cortinas del prójimo, el auto del prójimo. El gato. Claro, si te envidian es porque tus obras son excelentes.
Porque si usted hiciera las cosas así, al lote, a los champón, así de mala gana, nadie lo envidiaría. Claro, sería del montón. Por lo tanto, si a usted le tiene envidia, excelente, porque estoy haciendo bien las cosas. Eso me tira para arriba, porque yo soy muy cristiana, muy espiritual, de leer la Biblia y todo eso, pero cuando yo hablo, la gente se siente como atacada porque se va muy fácil a la persona. Entonces me envidia, y yo digo, pues bueno, Señor, porque lo estoy haciendo bien. Claro. ¿Qué es lo que le dijo Sancho el Quijote de la Mancha a Sancho? Le dijo, oye Sancho, los perros nos están ladrando. Y Sancho dijo, sí, mi señor. Y el Quijote le dijo, eso significa que vamos por buen camino. Por lo tanto, si la familia le ladra, le hacen problemas. Claro, es porque usted está bien, pues. Está haciendo bien, está sirviendo al Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Puede ser su enemigo, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, los hermanos, claro. Por lo tanto, pero tenemos también espíritu de amor. Y el amor está, como dice, el amor pasa por alto todas esas cosas. Uno no tiene que decir, pobrecito, mire, está enojado, mire cómo me maltrata, cómo me da pena. Eso es amor, es pasar por alto. No me meto al nivel de él o de ella. Me pongo a otro nivel, a una altura superior. En humildad sí. ¿Cierto? Bien, entonces hay muchas personas que van a misa, comulgan, pero que nunca han proclamado al Señor Jesucristo como el único Salvador y Señor de la vida. Acuérdense que Salvador, el Señor no va. ¿Ustedes saben los 3 tiempos de la salvación? Este es muy con un sistema mnemotécnico que ayuda a la memoria. Pasado, presente y futuro. Según la Escritura y según los padres de la Iglesia y según el Catecismo. Dios nos salvó, pasado, nos salvó, el verbo está en tiempo pasado perfecto, nos salvó, algo terminado, nos salvó de la pena del pecado. O si quiere, de las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que decía Pablo en Romanos 6? Decía, la paga del pecado es muerte eterna. Entonces Dios nos salvó en la cruz de la pena del pecado. En el tiempo presente nos está salvando del poder del pecado. Que el pecado vuelva a tomar posesión nuestra. Entonces la Eucaristía, la confesión, nos ayuda a poder, la Eucaristía es uno de los medios, de los recursos más maravillosos, porque la Eucaristía a usted le elimina, le quita la concupiscencia. No es semejante a Cristo. Claro, y la concupiscencia, ¿qué es lo que es? Es todo apetito sensual hacia cosas que tienen que ver con la carne. Entonces, a través de aquello, nos salva del poder del pecado. Aquí me quedé cortito ahí. Poder del pecado. Y cuando el Señor venga, nos va a salvar de la presencia del pecado. Porque nos va a sacar de todo, nos va a poner un cielo nuevo, una tierra
Exacto. Entonces nos va a sacar de la presencia del pecado. Nos salvará de la presencia del pecado. Y todo es con P. Pena del pecado, poder del pecado, presencia del pecado. Entonces sabemos que hay que proclamar al Señor Jesucristo. ¿Y qué significaba el Señor? ¿Qué significa el Señor? Que Él es el dueño de nuestra alma. Él es el amo de nuestra alma y eso tiene que ver con su autoridad. Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Mire, hay gente que dice que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, pero el Señor Jesucristo está afuera. Aquí está el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo quiere ser entronizado, quiere que el trono de Él, el trono de Él esté en nuestros corazones. Eso significa que Él sea el Señor de la vida. ¿Ya? Pero la forma de ser, cada cristiano es una Biblia, cada católico es una epístola. Usted es una epístola que el mundo lee. Está la epístola según San Sandra, está la epístola de María, está la epístola de Cecilia, está la epístola de Natalie, está la epístola de Nicolás, ¿cierto? Eso le da. Entonces uno es una epístola leída. Entonces eso significa anunciar también el Evangelio. ¿Ya? Dios mío, Padre, si es posible, si hay alguna posibilidad, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta situación, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, no siempre la voluntad de Dios de inmediato es agradable. Por ejemplo, a mí una vez estaba en una pensión y el Señor me mostró un pasaje de la Biblia: anda y dile a esas personas lo que está escrito ahí. Pero Señor, se van a enojar si yo les digo eso. Anda y dile. Así que después de almuerzo, yo les leí ese pasaje y fue fuerte. Pero sabe que ellos quedaron callados pensando. Y me dijeron, listo. Pero yo tenía temor. ¿Y qué pasaba si me abucheaban? No importa. Y si me tiraban cosas. Entonces, me ha tocado hacer así, me viene así. Señor, me dice, dile esto. Dile esto otro. Y a veces es una espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo, lo que pasa, señora María, primero, en forma natural, a la gente no le gusta que se le diga la verdad, porque toda verdad hiere. Y el Señor Jesucristo dijo, hay gente que no quiere venir a la luz. ¿Por qué no quiere venir a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas, para que su vida no sea expuesta, porque al recibir la palabra usted les va a descubrir cómo están, y eso le duele, pero eso es bueno. Pero para uno, pero para otro no. No, Lo rechazan. No, es mejor para ellos. Pero lo rechazan. Porque mire, cuando usted va al médico y le tiene que hacer una operación, le va a doler, pero le va a hacer bien. Si yo le digo la verdad a alguien, le va a doler, pero después le va a quedar dando vuelta. Tiene que verlo así. O sea, si usted a alguien le da un mensaje y esa persona le aplaude, qué lindo el mensaje, pero te pasaste hermoso, no le crea. No, es que no. Si te insulta y te echa. Fue formada en los ritos judíos, participó como sirviendo en el templo de Israel, tenía vestimentas eclesiásticos, sacerdotales, y este personaje es el profeta Samuel. Pero el profeta Samuel, a pesar de que tenía todo ese bandido religioso, a pesar de que había sido instruido, no conocía la voz de Dios. Nunca había oído la voz de Dios. Entonces un día en la noche lo llamó el Señor: Samuel, Samuel. Y él se
se levantó y fue, pensaba que lo estaba llamando su mentor, le dijo: yo no te he llamado, anda y duerme. Y sucede que de nuevo lo llamó el Señor y ocurrió esto una tercera vez. Entonces le dijo su mentor, dijo: es el Señor que te está hablando, aprende a reconocer su voz. Entonces eso nos deja una enseñanza de que él no conocía la voz de Yahvé o de Jehová o del Señor de Adonai, no lo conocía, ni tampoco se le había sido revelada, a pesar de que había sido instruido, a pesar de que había sido criado en todo el rito judaico, pero no conocía la voz de Dios, ni tampoco conocía su revelación. Entonces eso puede ocurrir también dentro de la iglesia. Hay personas que saben del catecismo, saben, vienen a misa, etc., pero no han escuchado la voz del Señor, o no la han podido discernir, o a veces no la entienden. Miren, hay una manera bien eficaz de saber la voluntad de Dios, porque lo primero que nosotros tenemos que aprender es hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que dice Pablo en su epístola a los Romanos, dice de que no nos conformemos a esta sociedad como vive, no os conforméis a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestra inteligencia. Y el hacer que la inteligencia sea nueva todos los días, esa es una prerrogativa que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usted lo renueva mentalmente. El poder de Dios, la oración, la lectura del libro santo, el rezar el rosario, el tener sus ejercicios espirituales, todo eso le va renovando la mente, porque lo que pasa es que el mundo usted lo quiere conformar a cómo está el mundo. El mundo tiene valores, pero son antivalores. Exacto, entonces lo quiere conformar. Y Pablo que dice: no se conformen, no adopten la forma y el estilo de vida del mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra inteligencia. Entonces, al tener nosotros transformada, hacer nueva la mente, ahora, el hacer nueva la mente significa que Dios nos limpia de los traumas de la niñez. Nosotros traemos traumas, traemos frustraciones. ¿Qué más traemos? Traemos muchos dolores, problemas familiares. Venimos con eso. Fíjese que cuando Moisés bajó de la montaña del monte Sinaí y vio al pueblo adorando al becerro de oro, tomó las tablas de la ley y las quebró. Y después el Señor, en el capítulo 34 del Éxodo, le dice: prepárate otras 2 piedras, sube con ellas al Sinaí y te voy a volver a escribir las palabras que estaban en las primeras tablas. Y se nos cuenta de que de ahí en adelante Israel llevaba las tablas de la ley y llevaba también las tablas quebradas. Llevaba las 2 tablas. Y cuando se construyó definitivamente el templo de Salomón, ahí está lo definitivo del templo, se pusieron las tablas que estaban buenas y las quebradas. Y eso tiene una lección espiritual. Nosotros vamos en nuestra vida también con nuestras tablas quebradas. Y las tablas quebradas significa que usted tiene dolores, viene con algunas frustraciones, viene con quebrantamiento, viene con una serie de cosas familiares de todo tipo, pero el Señor le ha dado nuevas tablas. En nuestra vida hay 2 tablas. Hay una tabla que tenemos arriba, voy a poner así, y esto lo estoy sacando de Hebreos capítulo 10, y hay una tabla que tenemos abajo. Dice el Señor que escribiré mis palabras en vuestras mentes. ¿Cuál es la primera tabla? La tabla de la mente. Escribiré mis palabras en vuestras mentes y mi palabra la escribiré en vuestros corazones.
Y el corazón en la Biblia es la voluntad. Entonces, las primeras tablas las quebramos por recibir el pecado original, ya venían quebradas. Nacemos con pecado, ¿cierto? Por eso que uno se bautiza cuando niño, porque viene con las tablitas quebradas, viene con la mente con problemas ya, con la tendencia al mal. Entonces se quebraron, pero el Señor nos ha dado una nueva mente y un nuevo corazón, y Él quiere escribir ahí su voluntad. Pero hay que tener la mente y hay que tener el corazón renovado. O si no, el Señor no puede escribir su voluntad. Y uno tiene que estar dispuesto a ser escrito. El Señor escribe con qué. ¿Cuál es la pluma del Señor con que escribe? No, pero ¿quién es el instrumento con el que escribe Él? En la mente y en el corazón. ¿Cuál es el instrumento con que escribe Él? ¿Cuál es el lápiz del Señor con que escribe? La palabra es lo que se escribe, pero ¿cuál es el lápiz con que escribe? Jesucristo. No. ¿La voz? ¿El Espíritu? La palabra. No. ¿La voz? El Espíritu Santo es el que escribe en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ese es el dedo de Dios. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Entonces el Espíritu Santo escribe en nuestras mentes y escribe en nuestros corazones. ¿Ah? Israel tiene un velo sobre la mente, según de Corintios, tiene un velo acá y tiene un velo, están tapados, porque no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Y dice que un día se le va a correr el velo y en la mente y en la voluntad van a reconocer al Mesías, al Señor Jesucristo como el Mesías. Pero nosotros tenemos las dos tablas limpiecitas, tenemos impecables, se supone. ¿Cierto? Entonces, cada vez que Israel miraba las tablas quebradas, se acordaba de lo que habían hecho y van tomando mayor conciencia. Lo que pasa es que el Espíritu Santo eleva el nivel de conciencia. No, cuidado, no me lo vayan a tomar como en la nueva era, porque la nueva era también usa el término nivel de conciencia. Cuando yo me refiero a nivel de conciencia, me refiero a que cada vez estoy más sensible en la conciencia. Muy sensible, capto todo lo del Señor. Entonces, para que eso ocurra, la mente tiene que estar renovada y en el corazón usted tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea. A veces dolorosa, a veces incómoda, a veces ingrata, a veces que no produce gozo de inmediato. Y hay que estar dispuesto a la voluntad a hacerla. Y el Señor nos va a poner en situaciones que son duras. A Jeremías lo puso ante el pueblo que estaba cerrado, no quería nada con Dios, lo metieron en un pozo. Por eso le dicen a Jeremías el profeta llorón. Porque si usted lee las lamentaciones, es puro llanto. A él lo trataron muy mal. Y a Isaías, el pueblo de Israel lo metió en un tronco hueco de árbol y lo partió por la mitad. Fue aserrado. ¿Por qué? Porque le iba a predicar la verdad a los reyes de Judá y estaban mal y lo cortaron por la mitad. Entonces, no siempre la voluntad de Dios es hacer lo que a mí me gusta. Generalmente nosotros le tenemos horror al sufrimiento y nos deleita el placer o nos deleita las cosas que nos agradan. ¿Se han fijado en eso? Todo ser humano tiene horror al sufrimiento, pero le encantan los deleites. Y el Señor quiere que sea al revés, que nos guste el sufrimiento, pero no ser masoquista. ¿Y por qué si la gente le tiene miedo al sufrimiento? ¿Por qué hace daño a otro? ¿Por qué hace sufrir a otro? Porque no tiene al Señor, porque está hablando de personas que tienen al Señor. Bueno, el que dice que tiene, pero no tiene. Claro. No, si no lo tiene de Entonces, verdad. Puede que esa persona también tenga tantas heridas y no puede dar lo que no tiene tampoco. Lo que pasa, hermana, es que en la Biblia hay dos tipos de cristianos. Están los cristianos carnales, son cristianos, tienen al Señor, tienen el Espíritu del Señor, tienen los sacramentos, pero son carnales.
y están los cristianos o católicos espirituales. Los cristianos carnales son como niños. Si usted no los saluda, se ofenden, les gusta ser el centro de atención, quieren andar en todas, son vanidosos, ¿qué más? No tienen mucho discernimiento, son niños en Cristo, se llama, dice Pablo. Y están los espirituales. Entonces puede ser que sean creyentes católicos carnales. Hay muchos, abundan católicos carnales. Entonces, claro, usted les dice algo, se molestan, hacen sufrir, explotan con uno, se enojan, pero esa es parte del precio que uno tiene que pagar. Pero es la realidad así. Una vez alguien me dijo, ¿por qué si Jesucristo el Señor es amor, por qué los católicos odian? Yo digo que no, todos van en el mismo saco. No puede generalizar. Además, uno tiene que decirle, bueno, pero nosotros somos imperfectos, pero el Señor es perfecto. Pasa como Samuel, y había otros que no eran como Samuel. Claro. Porque conocieron a Dios que es amor y ama. Claro, depende de la experiencia que uno tenga con Dios. Si yo he experimentado el amor de Dios profundamente, he experimentado realmente la caridad de Dios, yo voy a amar con mucha facilidad. Pero sí, y además que, a ver, el ser humano tiene como, ubican la cebolla, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de la cebolla? Hace llorar. ¿Qué más tiene la cebolla? Tiene capas. Muchas propiedades. Mire, voy a utilizar la cebolla como una ilustración. Las capas, uno tiene capas de egoísmo, Y a medida que uno va acercándose y va teniendo más comunión con el Señor, se van rompiendo estas capas. Se van rompiendo las capas de egoísmo hasta que a usted no le queda nada de egoísmo y se vuelve una persona realmente altruista, porque lo contrario del egoísta es el altruismo. El altruismo busca siempre el bien del otro. El egoísta busca su propio interés. El egoísta se levanta en la mañana y lo primero que piensa es en él. Y al llegar la noche lo último que piensa es en él o en ella. Entonces, nuestros hermanos judíos nos dicen que el egoísmo viene por capas. Y a medida que uno se va acercando a Dios, se van destruyendo esas capas. Entonces, ¿y adivinen qué es lo que destruye las capas? El quebrantamiento. ¿Qué más? Las pruebas. ¿Qué más? El dolor. La misericordia de Dios. También. El sufrimiento. Porque ¿sabe qué? El ego significa yo en latín, claro, y también en griego. ¿Ah? El ego es como, imagínense, el ego es algo muy común, es como gordo, el ego es como gordo. Se infla, claro. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el Señor usó el gallo, el canto del gallo, para decirle un mensaje a Pedro? Le dijo: Pedro, esta noche me vas a alegrar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y el gallo, todos los animales tienen una cosa negativa y positiva. El gallo saca pecho, es orgulloso, aquí vengo yo, voy a cantar, entonces el gallo es una figura del soberbio, del orgulloso, porque
Porque el pecado que cometió, ¿cuál fue el pecado que cometió Pedro? Señor, aunque todos te dejen, yo, nunca. Eso pecó de soberbio. ¿Cómo yo puedo asegurar a futuro que yo no voy a dejar al Señor? Entonces el Señor por eso usó el gallo, para indicar que él había pecado de soberbio. Fue soberbia la que le. Entonces, el egoísmo se van destruyendo las capas de egoísmo mediante todas esas cosas. Por eso que cuando usted sufra, diga, qué rico estoy sufriendo. Pruebas. El yo no le gusta sufrir. El yo evita el sufrimiento. Son sinónimos. Pero la misericordia por Dios no es que vaya a quedar la misericordia. La misericordia del Señor. No entendemos. Ya. No, es que ahí es demostró de que por eso conocemos al Señor. Claro. A través del dolor, a través del llanto, a través del Claro, Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 2 dice que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento. Nos guía, ¿y qué es lo que es arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es la palabra metanoia, cambio de manera de pensar. Yo antes pensaba de una manera, abordaba los problemas con un formato, ¿sabes que uno tiene como formato? Y así me pasan estos problemas tipo A, yo los abordo de esta manera. Los problemas tipo B, los abordo de esta otra. Yo estoy formateado. Y eso no es espiritual. Porque significa que yo respondo como un autómata ya. Si me pasa ABC, yo tengo soluciones ABC. No, pues el que me tiene que ayudar a mí a aprender de los problemas es el Señor. Por eso que no os conforméis, no se formateen a la manera en que está el mundo. El mundo tiene un catálogo. Usted tiene estos problemas, entonces se solucionan así. Eso no es de Dios. Usted tiene que dejarle que el Espíritu de Dios le muestre, en medio del quebrantamiento, la prueba, cómo tiene que abordar la situación. Entonces, no pensar siempre de la misma manera, ya tengo ese problema y siempre lo voy a hacer. No, es que Dios no es así. No sé si me voy a entender. ¿Puedo hacer algo? Las personas que no quieren amar y no quieren sufrir por eso, dejan de soberbia. Dejan de soberbia, claro. No quieren amar porque no van a sufrir. Incluso hay personas que son soberbias, que se creen muy espirituales. Hasta los más humildes pecan de soberbio porque quieren ser los más humildes, quieren ser los más espirituales. Dicen que son los mejores católicos. Eso es soberbia. Ahora voy a ver la persona. No lo voy a relacionar. Sí. Entonces, Pablo nos enseña todo eso, ¿ya? Y yo iba a decir otra cosa. Iba a decir otra cosa de lo... de la misericordia. Bueno, usted sabe de dónde viene la palabra misericordia, ¿cierto? Miseria, Corazón. o necesidad. Misericordia, corazón. ¿Cierto? Un corazón sensible a la miseria o a la necesidad del prójimo. Por lo tanto, el amor se hace concreto, el amor baja la realidad por medio de la misericordia. La misericordia es la mano extendida de Dios levantando al caído. Si la misericordia de Dios es la mano extendida de Dios levantando al caído o levantando al abatido. Por eso que en Isaías 40 dice, álcese todo valle. El valle son los deprimidos, los abatidos, los que están bajoneados. Álcese todo valle. Y todo valle, los soberbios, los que están, los altaneros, los que están allá arriba, bájense. Y lo áspero
se haga lisito, se allane. ¿Quién predicó eso? Juan el Bautista. Él fue el que preparó el camino para el Señor, ¿cierto? Entonces, una cosa es ser instruido y otra cosa distinta es tener el conocimiento. ¿Ves? Otro, Moisés. Moisés es capacitado por Dios mismo y regresa con el rostro transfigurado porque ha tenido un encuentro con Dios. Se tuvo que poner un velo en el rostro. Claro, y Miguel Ángel lo hizo con 2 cuernos. ¿Han visto la escultura de Miguel Ángel? Sí. Miguel Ángel tiene es de 3 metros el Moisés que está en el Vaticano, tiene la tabla de ley, está sentado y tiene 2 cuernos, porque por aquí le salían rayos de luz. Venía con la gloria de haber estado con el Señor. Y dice que el creyente tiene que ir siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Y usted tiene que adquirir, dice que cada uno tiene que adquirir mayor peso de gloria. O sea, si yo hago algo para el Señor, para la gloria de Él, me aumenta mi densidad espiritual, mayor peso de gloria. Hago otra cosa, mayor peso de gloria. Después de tener una tonelada de gloria. Claro, porque la palabra peso en griego es baro, viene de barómetro, el peso de la gloria. Entonces yo cualquier cosa que haga para el Señor y para la gloria de Él, yo adquiero mayor peso de gloria. O sea, adquiero la gloria incluso la que podía tener Moisés. Eso tiene relación con lo que alguien me dijo una vez de que aquí en la tierra construimos el paraíso que vamos a tener. Exacto. Correcto. Okay. Usted en estos momentos está invirtiendo en el banco de Dios del cielo, pero no en sentido monetario. O sea, yo voy a recibir en el cielo lo que yo hice aquí en la tierra. El capital de gracia, exacto. ¿Cierto? Entonces, se encontró con Dios y lo capacitó. ¿Qué es lo que Moisés le puso? 5 excusas al Señor. No quería ir de Faraón. Le dijo, yo soy torpe de lengua y tardo para hablar. Y el Señor se enojó, le dijo, ¿acaso no conozco a tu hermano que habla bien? Ya lo voy a mandar a buscar. Y después le dijo, pero si me preguntan quién me manda, ¿qué les voy a decir yo? Ya, dile que yo soy el que soy, te envío. Ya, y después la tercera dijo, y si me dicen no es verdad que te apareció el Señor, ¿qué nos muestra? Ya, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Ya, tírala al suelo, se convierte en serpiente. Tómala por la cola, se convierte en vara. Ya, mete tu mano en tu seno, en el pecho, ya lo metió. Sácala, le salió leprosa, vuelve a meterla. Sácala, le salió buena. Ya, si no te creen a todo esto, te van a creer a aquello. Pero le puso 5 excusas. Y nosotros también le ponemos excusa al Señor. Señor, que yo no soy capaz. ¿Y qué me van a decir? Es que como yo voy a hablar ahí en medio de ese grupo, van a decir que soy fanático. No, uno tiene que obedecer, ¿no? Bueno, Señor, tú me mandaste y yo voy, ¿no? Claro, los resultados se los dejo a Él. Pero yo no le puedo poner excusa. Porque si no, no. O sea, le digo Señor, pero no estoy obedeciendo lo que Él me dice. Es una contradicción. Señor, Señor, pero. Señor, Señor, pero manda a otro. Claro. Entonces, ¿para qué le llamo Señor? Por eso que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cierto? Bien. Por eso que lo que más necesita nuestra iglesia es una verdadera evangelización y que detone precisamente por la presentación de la persona viva de Jesús. Mire, usted cuando usted hable de Cristo, ya vamos cerrando. Usted cuando hable de Cristo, la persona tiene que creer básicamente lo siguiente. ¿Qué es lo que es creer? Es una palabra difícil de definir. Aparece 94 veces en el Evangelio de Juan. 94 veces en el Evangelio de Juan. Pero eso creer es lo mismo que fe.
Exacto. Y fe es creer en lo que no se ve, lo invisible. ¿Ya? Ya, pero ¿qué es eso que yo tengo que creer en lo que no veo? Confianza. El Señor. Porque no ¿Qué? lo veo, ¿Pero qué cosa del Señor? en su presencia, en su amor, ¿Qué más? en que camina con nosotros, en que está presente, en que es nuestro creador, nuestro Dios. Nuestro Salvador. Falta algo. Porque yo tengo que presentar a quién. ¿A quién tengo que presentar yo en el Evangelio? Al Señor. ¿A quién? A Dios Padre, Jesucristo. Espíritu Santo. No, pero específicamente, ¿a quién? Dios Santo. A Cristo. Entonces, ¿por qué? La persona viva de Jesús y su obra. Parece que mi señora... Fíjate que si terminó, ya son 20 para las... Hija, estoy terminando. Si no, se va a reír. Yo le digo eso, control. Ya. Entonces creer significa aceptar tres cosas. Yo tengo que aceptar la obra, lo que hizo. Tengo que aceptar la persona, quién lo hizo. Y tengo que aceptar la palabra. Esas tres cosas, ¿de quién? De Jesús. Yo debo aceptar la obra en la cruz. Yo debo aceptar su persona preciosa que no tiene ningún pecado. ¿Por qué Jesucristo nació sin pecado? Porque tiene condición divina, porque no Porque es mismo Dios. Ya, condición divina, ¿no? ya, pero ya. ¿María fue pecadora? No, No. ¿Por qué no fue pecadora? Por la Inmaculada Concepción. no. ¿Pero por qué no fue pecadora? Porque tenía que llevar en su seno a Dios. Ya. ¿Y cómo yo puedo rebatir un evangélico cuando me dicen que María fue pecadora como cualquier mujer? ¿Cómo le rebato? Que ella fue llena de gracia, como dice el ángel. ¿Sí? Inmaculada. Miren, así se rebate. Yo se lo rebatí con mucho cariño a un amigo. Le dije, permiso, ¿eh? El Señor Jesús, el único ser humano Sin pecado. sin pecado. Sin pecado. ¿Ya? Sin pecado. Ya, aquí vamos a poner fulano cualquiera con pecado. Ya. Nosotros. ¿Por qué fulano nosotros nacimos con pecado? Por el pecado original. Porque teníamos una mamá pecadora Y un papá. y un papá pecador. Entonces María es salva del pecado original, ¿o no? Exacto. Entonces, para que Jesucristo naciera sin pecado, no bastaba con que Dios fuese sin pecado, sino que también tenía que María ser sin pecado. Porque si María tenía pecado, uniéndose con un Dios santo, igual iba a salir pecador. Por lo tanto, María tenía que ser sin pecado. ¡Listo! Y nunca fue tentado por el demonio. Claro, lo destroza el tiro. Porque basta con que ya, entonces yo le digo, ya, pongamos Dios sin pecado, ya, Dios y María con pecado. ¿Puede un ser pecador y un ser santo dar origen a un ser sin pecado? Es imposible. Entonces María tiene que ser. Por eso que en María se usa la única palabra en griego. ¿Cuál es esa palabra en griego, Nicolás? No me la sé. ¿Qué jarito mene? ¿Qué jarito mene? La única que lleva ese nombre en griego, ¿qué jarito mene? ¿Qué significa? Llena eres de gracia. Y esa gracia la preservó del pecado original. Entonces, tenía que ser sin pecado para que unirse con Dios sin pecado naciera Jesús sin pecado. Y listo, lo destroza. O bueno, lo destroza no argumento. ¿Y cuál era su amigo que discrepaba ahí? ¿Ah? ¿Por qué discrepaba en ese punto con su amigo? ¿Quién decía qué cosa? Es que un amigo evangélico. Pero ¿sabe qué es más fácil? Es más fácil conversar con un evangélico que con un testigo de Jehová y con un mormón. Son 6 dioses y los otros son testigos. Esa es la diferencia. Los otros son hermanos separados. Los otros son Eso claro. de la que no tienen nada de
falta la madre, pero los otros son seis. Mire, le cuento algo. ¿Saben quiénes? Con esto termino. ¿Saben ustedes quiénes fueron la cuna del feminismo que tenemos ahora? ¿Quiénes fue la cuna del feminismo? ¿Quiénes fueron los que dieron el paso inicial para que lleguemos a un mundo con feminismo? La revolución o antes. No, De los 1600. de los creadores del Apocalipsis. No, 1600 lo voy a poner. Ay, no sé qué es la revolución. Llegaron de Inglaterra salieron unos cristianos que se llamaban puritanos. ¿Han visto algún puritano? Sale de la vena Quaker. En la vena Quaker sale el nombre de Oh, ya. Esos son cristianos puritanos, ¿ya? Son cristianos puritanos. Ellos llegan a Nueva Inglaterra, que ahora es Estados Unidos, y como ellos no tienen el modelo de María, entonces las mujeres empezaron a empoderarse en el mundo protestante de los puritanos. Y ellas empezaron a tomar roles cada vez más importantes, y de ahí nace justamente el movimiento feminista. O sea, ¿de quiénes son los culpables? De los protestantes. Eran anglicanos protestantes. Perdón, quiero hacer una consulta. Que nosotros teníamos reunión a las 5:30 porque el padre dijo Estamos que a las listos. 5:30. Ah, es que yo necesito la persona porque estamos, pero todo el mundo enfermo. Tenemos dos. Disculpen, es que qué persona es la Sole y la hermana no es una compañera de nada. ¿Esas dos personas? No se preocupe si estamos Estamos terminando. terminando. Sí. Así que, entonces, la obra, la persona y la palabra. Cuando yo creo en alguien, ya yo creo en la Santa María. Yo tengo que creer en su persona, en su palabra y en lo que usted hace. Entonces yo me entrego, o usted se entrega en el sentido de verdad. Es más fácil que la más frecuencia la gente que con su fruto. Claro, pero ¿sabe qué? El otro día estaba viendo un programa de un sacerdote católico muy interesante y decía de que si yo enfatizo mucho la obra de la persona, pierdo la esencia de la persona. ¿Cómo guardar? Claro. Claro, yo supongamos que yo me fijo en lo que usted hace nomás. Ya, usted cosa, usted hace esto, usted hace allá. Pero enfatizo tanto su accionar que me olvido de su esencia, de lo que usted es. Entonces, igual, yo me fijo tanto en las obras de Dios y cuando yo adoro tengo que ir a la esencia de Dios. Eso es todo. Disculpen, muy interesante.